informar, hemos estado hablando en estos días sobre la inflación y grandes empresas se enriquecen mientras muchos consumidores se asfixian. Le voy a hacer un resumen comparativo de un estudio que se hizo entre las tiendas Walmart y Home Depot, pero vamos a hablar específicamente de esto. Los gastos de consumo siguen en aumento aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Estos fueron los resultados que mostraron Walmart y Home Depot, así como los datos oficiales de ventas minoristas impulsados por precios que suben y que provocan algunos cambios de hábito. La facturación de Walmart creció 2,4% de 141.600 millones de dólares en el trimestre que va de febrero a abril. En Estados Unidos, sin embargo, los clientes compraron menos productos no alimentarios, un fenómeno que el grupo Walmart atribuye como a la caducidad de las ayudas del gobierno federal a la población durante la pandemia. En este estudio que se hizo, dice que este descenso se explica porque la clientela de Walmart tiende a ser más sensible a los aumentos de precios y se vio más afectada por la fuerte inflación. En el mes de abril se mantuvo estos máximos que no se habían visto en 40 años en los Estados Unidos. Los gastos de alimentos, en cambio, aumentaron muchísimo. La inflación ha llevado a que los consumidores también hagan cosas más en sus casas para reducir gastos, por ejemplo, para ir a un supermercado. El director financiero de Bragg Mix destacó que todos estos comportamientos varían mucho, pero que definitivamente la empresa vendió más que muchísimo que el fin de año, donde todavía se estaban viendo las ayudas federales. Yo creo que, Giovanni, esto se vio también a que vendieron más porque todo subió un poquito más. No, pero también, Wendy, las personas, mira, y eso hay que analizarlo de la parte que es lo por qué es que las personas pueden tener dinero en este momento. Es una situación sencilla. Hay personas que ganaron más dinero, mucho más dinero de lo que deberían de haber ganado, muchísimo más, porque por ejemplo, hay personas que su salario antes de la pandemia estaba en $8 y algo la hora. Con 50, 8,50, que si tú sumas la cantidad de dinero a la semana, 40 horas, estás hablando de $400. Y si le quitan los impuestos. Menos los impuestos, le estamos hablando de 60, $70 semanales de impuestos. Quiere decir que la persona lo que llevaba a su casa eran alrededor de 340 por persona, 340, $350 antes de la pandemia. Correcto. ¿Qué sucede después de la pandemia o en el momento de la pandemia? Las personas empezaron a aplicar para lo que es el unemployment. Correcto. Entonces, una de las cosas, habían empleados que podían llevarse $200 por estar desempleado de su unemployment, plus lo del gobierno federal, que eran 600. Estaba hablando que una persona que normalmente ganaba $340 a la semana, cobraba 800. Estaba cobrando 800, $850. Como no había movimiento, no había forma de poder comprar porque todo estaba cerrado y había muchísimas donaciones donde las cuales tú podías hacer una fila y podías encontrar comida, donde podías encontrar leche, donde podías, y no había ningún tipo de negocio abierto. Correcto. Porque todo estaba paralizado. Otra de las cosas, mucha gente no pagó las propiedades, no pagó las casas, no pagó el mortgage. El mortgage, y no pagó tampoco lo que es la renta. Mucha gente que no pagaron renta y estaban viviendo creyendo que el sistema les iba a permitir que no pagaran renta por lo que estaba sucediendo. Muchísimas personas. ¿Y qué sucede? Que un mes después de que empieza la pandemia fuerte, que fue en marzo 20, un mes después, en abril, empezaron a llegarle las ayudas a las personas. Retroactiva desde el momento que habían ingresado lo que era el unemployment. Correcto. Y personas empezaron a recibir $5,000, $7,000, $8,000 de pago atrasado de lo que tenían. Entonces, y no lo podían gastar. Correcto. Y los gobiernos locales empezaron a cerrar diferentes tipos de negocios que no hasta el mes de agosto
que vuelven a reinstalarlo. Quiere decir que vinieron posteriormente los préstamos también que estaban haciendo, que le llamaban el PPP, Ajá. que eran perdonados. Ese dinero daban y posteriormente lo iban a perdonar si tenían algo de pruebas que lo habían utilizado para el consumo. Bueno, de hecho, esos préstamos, lo que le convino a muchísimas personas fue que personas que habían adquirido menos de $25,000, que era un 50% de la población, el perdón era prácticamente automático. Pero, Más, sin embargo, el otro también era muy fácil de hacer. Pero lo que te estoy diciendo es de que, por ejemplo, recibieron $40,000 de pago por el tiempo que supuestamente estuvieron desempleados, más 15, $20,000 perdonables. Correcto. Quiere decir que una persona que ganaba alrededor de $29,000, $30,000 al año, Ajá. vino y se subió a 60, $55,000, plus los préstamos que sí los tenían que pagar posteriormente. Entonces, como en el año 21, como las compañías no van a ganar más, cuando vuelve la normalidad, todo el mundo empieza a soltar ese dinero, empiezan a invertir hasta en lo que no tienen. Correcto. Porque es un dinero que vino de una manera que no es correcta. E incluso a estas alturas, que estamos en mayo 19 del 2022, muchas de las personas no quieren regresar a trabajar porque están esperanzados que va a venir otro tipo de ayuda, porque estamos en una situación donde está volviendo otra vez el virus. Correcto. Pero o sea, no se sabe, es algo desconocido que tenemos hasta este momento. Entonces, hay muchas de las personas que no están regresando y son las personas que no están enfermas, porque las personas que están o que tienen una deficiencia, una condición, e incluso salen a la calle, ajá, que no deberían de estar en la calle porque tienen una condición, pero andan en la calle porque el calor, por el frío o por lo que haya sido. Entonces yo creo que esto ha llevado a que se mantenga la economía hasta cierto punto, pero hay una inestabilidad, Wendy, porque es un dinero que es prestado, pero un dinero que no se sabe cómo se va a regresar. Porque hemos visto de que, por ejemplo, han subido las rentas. Unas rentas vulgarmente a $2,000, un apartamento de 2 cuartos, 1,800, un apartamento de 1 cuarto. Casas que subieron a 450,000, $500,000, y personas todavía que las están comprando porque tienen dinero o tuvieron dinero guardado y lo están tirando por enfrente para que las mensualidades le queden alrededor en $2,800, $2,500 mensuales, que aún $2,500 mensuales es demasiado dinero para una familia normal. Normal. Entonces, ese tipo de situación a todo el mundo localmente nos está afectando. Y otra de las cosas, por ejemplo, mira, hubo personas que no pagaron 8 meses de renta. Correcto. Y aún con el gobierno teniendo la ayuda, exacto, no lo quisieron tramitar, no lo quisieron recibir. Y no era una tramitología complicada. No. Era cuánto pagas de renta, cuál es tu Social Security, a dónde trabajaste, dónde estás viviendo. Pues no se le puede ayudar a una persona que vino en el 2020 y que ahí mismo en el 2020 se le pase la ayuda. Correcto. Sino que son personas que ya estaban radicadas acá. Entonces, muchas situaciones donde esto vamos viendo ahora que hubo la inflación y hay mucha gente que no ha dicho nada con la inflación que tenemos porque le suben, vamos a poner un ejemplo, le subieron de 1,400 de renta y se lo pusieron en $1,900. Como todavía tienen un poquito de dinero guardado, sacan la cuenta y dicen, bueno, me subió 500 por 12, está hablando que son $6,000. Pero como tengo guardado, que me dieron, tengo guardado 20,000 pesos, pues 6,000 pesos no me va a afectar en estos momentos. Personas que guardaron el dinero porque ganaron más de lo que podían ganar en un trabajo. Hay otros que se fueron directamente a trabajar a Uber. Ajá. ¿Por qué se van a trabajar a Uber? Porque es un trabajo bien suave, no tienes jefe, estás aplicando por el 1099, que ayer hablábamos con Dunia Cuneo, que el 1099 es parte de como que si estuvieras trabajando, pero no tienes un horario. Tú manejas tu propio negocio, es una flexibilidad tan grande, pero va a llegar un momento que no es estable porque se vuelve tanta demanda
que al final después se van a chocar uno con el otro para buscar un pequeño delivery, por decirlo así. Entonces yo creo que todo esto ha traído un movimiento desregulado en nuestra sociedad y cada uno busca su beneficio. Buscamos trabajos que no son estables cuando hay muchísimos trabajos que son estables. Andamos buscando trabajo por dinero, no andamos buscando trabajo para mantenernos en un lugar estable, de una manera estable. Entonces yo siento que esto tiene que pasar, esto tiene que volver otra vez a la normalidad, y no es de que regulen a los dueños de las propiedades, sino que las personas todavía tienen la plata. En el momento que se termine la plata... ¿Pero tú crees que sí van a bajar las rentas? Tienen que bajar porque personas normales, como tú, como yo, como José, como Yuiman, no podemos pagar esas rentas tan excesivas. Claro. Porque, imagínate, yo recuerdo, y esto ha ido, tiene que ir subiendo paulatinamente. Yo vine en el año 88, 89. La renta de un apartamento estaba en $300, Ajá. 325 pesos. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, normal, la economía también va agilizándose y van aumentando las propiedades. A los 2 años después, la renta estaba en 390, 350. El crecimiento de la renta no era de una manera de un 60 ni de un 40%, sino que era paulatinamente. Correcto. Un promedio de un 8%, un 7% anual que iba incrementando. Es más, hay contratos de propiedades donde dicen que la renta te puede subir anualmente un promedio de un 3 a un 4%. Te estoy hablando de contratos de los años 90. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos ido nosotros queriendo, como nos engañamos con el incremento de la propiedad, queremos subirle de una manera que no lo estamos ganando. Hay personas que no van a ganar, por ejemplo, una renta, solo que trabajes en el gobierno, porque el gobierno a nosotros nos pasa la mensualidad. Por ejemplo, ahora el señor J.C. Bermúdez quiere hacerle un incremento a los empleados. Ajá. Estamos hablando del Doral. O quiere hacerle un incremento a los empleados de un 1%. Entonces somete al consejo, llega el consejo y dice, bueno, vamos a pasar un incremento del 1% para los empleados, pero ¿a quién se lo van a pasar? ¿Cómo? Correcto. En las licencias, en los permisos. ¿A quién afecta? A la comunidad. Pero ellos nos están diciendo de que vamos a tener un poco más de apoyo. Entonces, el gobierno, los empleados del gobierno, sí tienen unos salarios extremadamente grandes. Estamos hablando de $25 la hora, $28 la hora. Pero la persona de a pie, el perfil que tiene la persona que anda en la calle, estamos siguiendo igual. No podemos pasar ni de 12, ni podemos pasar a $20. Ojalá que pudiéramos pasar a $20, pero no lo estamos logrando debido a la situación. Y entonces a veces nos ponemos a jugar con el trabajo que tenemos y no sabemos cómo está la situación realmente en la calle. Y cuando vemos, nos vamos desempleados pensando que vamos a encontrar algo mejor. Y eso es la locura más grande que podemos estar cometiendo. Hay estabilidades que no vuelven a pasar, que pasan nada más por el tiempo. Correcto. Por el tiempo que nosotros llevamos trabajando. Mira, hay una cosa importante. Nosotros, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, gracias a Marilyn, gracias a ti, gracias a Pilar, gracias a todos los trabajadores, a Yuiman, que no paramos de trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese sucedido si nosotros cerramos el negocio y nos vamos del aire? Primero, tenemos que buscar dónde ponemos la maquinaria. Segundo, tendríamos que tener la renta, cómo cubrimos la renta. Y tercero, para empezar de nuevo, necesitaríamos nueva renta. Perfecto, eso es. Y bueno, Giovanni, vamos a hablar ahora de inmigración porque ya tenemos aquí